Hola amigos de Let's bienvenidos. Mi nombre es Alberto Gil y en este canal os ayudamos a probar la asignatura de cálculo de la Escuela de Industriales. ¡Comenzamos! Bueno, pues hoy vamos a resolver el problema 1 de la PEC 1 del año 2020. Es un ejercicio típico donde nos dan una función f que está, como veis, definida a trozos y nos piden estudiar la función. Es decir, tenemos que estudiar su dominio de definición, continuidad y derivabilidad, monotonía y extremos, curvatura y puntos de inflexión, asíntotas y finalmente, cuando tengamos todo eso, pues representar gráficamente la función. Es un ejercicio típico donde se repasan muchos conceptos que se ven en los primeros temas de la asignatura. Bueno, no es especialmente difícil, pero como siempre lo vamos a resolver con todo lujo de detalles. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos el ejercicio. Tenemos una función f de x que está definida a trozos. Tenemos un primer intervalo que vale x cubo partido de x menos 1 al cuadrado, si x es menor que 1, y el otro intervalo es raíz de x menos 1 por logaritmo neperiano de 1 partido x menos 1 si x es mayor que 1. Y en el primer apartado nos piden estudiar el dominio de definición de la función f. Bien, pues lo primero que vemos es que la función f no está definida en x igual a 1, con lo cual el punto x igual a 1 seguro que va a estar fuera del dominio. Lo que tenemos que ver es si en el resto de los intervalos, es decir, en x menor que 1 y en x mayor que 1, la función está bien definida. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, en x menor que 1, la función f de x vale x cubo partido de x menos 1 al cuadrado. Lo que tenemos es una función racional, es el cociente de dos polinomios, y esta función está bien definida si y solo si el denominador es distinto de 0. Entonces vamos a ver en qué puntos el denominador se anula. X menos 1 al cuadrado es igual a 0 si y solo si x es igual a 1. Como nosotros estamos en el intervalo x menor que 1, pues no tenemos ningún problema, con lo cual esta condición la cumplimos. En el otro intervalo, x mayor que 1, tenemos que la función f de x vale raíz de x menos 1 por el logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1. Entonces aquí lo que vemos es que esta función podemos ver como dos funciones. La primera de ellas, raíz de x menos 1, que va a estar bien definida si lo que hay dentro de la raíz es positivo o igual a 0. Con lo cual, lo que tenemos que exigir es que x menos 1 sea mayor o igual que 0. Lo cual implica que x tiene que ser mayor o igual que 1. Como nosotros estamos trabajando en el intervalo x mayor que 1, pues lo cumple. La otra función, dentro de esta misma función, es la del logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1. Entonces, si recordáis, la función logaritmo neperiano es una función que hace algo así. Voy a pintarlo muy esquemáticamente. Es una función que tiene una asíntota vertical en x igual a 0, es decir, aquí se va a menos infinito, pasa por 0 en x igual a 1 y después va subiendo hasta más infinito. Lo que nos importa aquí es que la función está definida, logaritmo neperiano de x, está definida para x, el dominio de esta función es para x positivas, estrictamente positivas. Con lo cual, lo que tenemos que comprobar es que el logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1, lo de dentro, es decir, 1 partido de x menos 1, sea positivo. Entonces lo voy a escribir aquí. 1 partido de x menos 1 tiene que ser estrictamente mayor que 0. Como estamos en el intervalo x mayor que 1, pues x que es mayor que 1 menos 1, pues va a ser un número pues positivo.
1 entre algo positivo es desde luego mayor que 0, con lo cual esta condición también la cumple. También podríamos comprobar que lo que hay dentro, aparte de ser positivo, está bien definido. Es decir, que 1 partido de x menos 1 está bien definido. Y eso solo se cumple si y solo si x menos 1, el denominador, es distinto de 0. Como vemos, el denominador solo se anula en x igual a 1 y como estamos trabajando en el intervalo x mayor que 1, pues esta condición la tenemos cumplida. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es que el dominio de la función f es toda la recta real menos un punto donde no está definida, el punto 1. O si queremos, lo podemos escribir también como la unión de dos intervalos, de menos infinito a 1, unión con el intervalo 1 más infinito. ¿De acuerdo? Y con esto, pues habríamos acabado lo que es el primer apartado. Bueno, en el segundo apartado nos piden estudiar la continuidad y derivabilidad de la función f. Y de nuevo, pues como tenemos una función definida a trozos, pues tenemos que ver los dos intervalos. Intervalo x menor que 1. Recordar que la función f de x valía x cubo partido de x menos 1 al cuadrado. Y recordar que, según en el dominio en x menor que 1, la función estaba bien definida, con lo cual va a ser una función continua. F es continua. Nos toca estudiar si es derivable y tenemos el cociente de dos funciones, en este caso dos polinomios, y sabemos que será derivable si y solo si lo que hay en el denominador es distinto de 0. La condición para que sea distinto de 0 es la misma que la continuidad, es decir, que x sea distinto de 1. Como estamos trabajando para x menores que 1, pues también podemos garantizar que f es continua y derivable en x menor que 1. Y nos lo apuntamos para tenerlo pues así bien puesto. El otro intervalo, x mayor que 1, la función vale raíz cuadrada de x menos 1 por el logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1. Y en este caso también habíamos visto que la función estaba bien definida, con lo cual hemos garantizado su continuidad. Lo ponemos aquí, f es continua. Y tenemos que estudiar la derivabilidad. Entonces, lo que podemos mirar es las dos funciones que teníamos antes, las dos como, digamos, dos funciones intermedias. Esta que la podemos llamar h de x, que es raíz de x menos 1, pues podemos preguntarnos si esta función es derivable. Esta función, si la pintamos un poco, pues tiene este aspecto. Es una función que en x igual a 1 se hace 0 y luego va creciendo hasta más infinito. Y esta función es derivable en todo su dominio menos en el punto x igual a 1, que es donde se anula. Fijaos, h' en el punto 1, si utilizamos la definición formal de derivada, es decir, que es el límite, cuando x tiende a 1, en este caso por la derecha, ¿de qué? De h de x menos h de 1 partido de x menos 1, esto es la definición de derivada. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de h de x, que es raíz de x menos 1. Recordad que h de x es esto, x menos 1 menos h de 1, que es 0 partido de x menos 1. ¿De acuerdo? Y esto, si es el cociente de, como aparece x menos 1 y x menos 1, pues lo que hago es que este está elevado a un medio y este está elevado a 1, resto los exponentes y me queda que este es el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de 1 partido de raíz
de x menos 1. Porque este vale un medio menos 1, pues menos un medio, que es justo este menos un medio que aparece en el denominador y con raíz cuadrada. Cuando esto tiende a 1 por la derecha, pues esto va tendiendo a 0, 1 partido por 0 más infinito. Con lo cual aquí la derivada se hace, el valor de este límite se hace infinito y por tanto no existe derivada. Con lo cual, como yo estoy trabajando en el intervalo x mayor que 1 y el único punto donde no es derivable esta función h es en 1, pues no tengo ningún problema. Con lo cual, perfecto. Luego tenemos la otra función, esta de aquí, que es la del logaritmo neperiano. La voy a analizar por aquí. Escribo aquí logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1. Bueno, sabemos que la función logaritmo neperiano de x es una función que es derivable en todo su dominio. Con lo cual, pues todo, como lo que hay dentro, 1 partido de x menos 1, está bien definida, es decir, tiene valores positivos, pues está dentro del dominio del logaritmo neperiano, con lo cual es derivable. Y además, el único punto que podría tener problema, que es dentro de la función 1 partido de x menos 1, es el punto x igual a 1 y está fuera del dominio que estamos considerando, pues también podemos concluir que la función f es continua y derivable en x mayor que 1. Y lo ponemos así para recordarlo. Y con esto terminamos el apartado segundo. Bueno, en el apartado C nos piden estudiar la monotonía y extremos relativos de f. Bueno, para estudiar la monotonía lo que tenemos que estudiar es el signo de la derivada de f. Y para estudiar los extremos tenemos que ver en qué puntos la derivada se hace cero. Entonces, lo que nos está pidiendo el problema es en primer lugar calcular la derivada. Como tenemos una función a trozos, pues tenemos que ir en cada intervalo. Para x menor que 1, recordamos otra vez que f de x vale x al cubo partido de x menos 1 al cuadrado, y la derivada de esta función es la derivada de un cociente, con lo cual es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el numerador derivado, partido todo ello del denominador al cuadrado, en este caso a la cuarta. Como vemos, aparece un x menos 1 aquí, aquí y aquí, con lo cual puedo sacar factor común y simplificar. Luego esto me queda 3x al cuadrado por x menos 1 menos 2x al cubo partido de x menos 1 al cubo. Y esto lo puedo escribir como esta parte de aquí lo multiplico por esto y me queda 3x al cubo menos 3x al cuadrado menos 2x al cubo, todo ello dividido entre x menos 1 al cubo. Y ahora este 3x al cubo lo resto a este menos 2x al cubo y me queda que esto es x3 menos 3x al cuadrado. Todo ello dividido entre x menos 1 al cubo. Bien, entonces lo que vamos a ver es, en primer lugar, en qué puntos se anula la derivada. Eso vamos a sacar los candidatos a extremos relativos. Candidatos no quiere decir que lo sean, luego tendremos que comprobar que efectivamente lo son. Entonces, esto tenemos que x3 menos 3x al cuadrado dividido entre x menos 1 al cubo es igual a 0 si y solo si el numerador es igual a 0. ¿Por qué? Porque esto pasa dividiendo, pasa multiplicando. Saco factor común en x al cuadrado, mejor dicho, me queda x menos 3 igual a 0. Entonces tenemos dos opciones, o que x sea igual a 0, aquí, o que x sea igual a 3, que anule esto. Pero x igual a 3 no puede ser, porque estamos trabajando en el intervalo x menor que 1. Con lo cual nos quedamos solamente con x igual a 0. Entonces,
lo que tenemos que ver es cómo se comporta el signo de la función f' en un entorno de x igual a 0. Si la función hace, por ejemplo, esto, f' es menor que 0 en un entorno a la izquierda de x igual 0, es decreciente y luego crece, pues diremos que aquí hay un mínimo. Al contrario, si la función en un entorno de 0 primero crece, es decir, f' es mayor que 0 y luego decrece, f' es menor que 0, pues diremos que aquí hay un máximo. O puede ocurrir que la función no sea todo el rato creciente o todo el rato decreciente, ¿vale? En todo caso, en estos casos no tendrá un extremo relativo. Pues vamos a ver qué ocurre. Fijaos, vamos a pintarlo vamos a pintar la recta real para tener una imagen un poquito más clara. Tenemos el punto x igual a 1 y este punto x igual 0, y nosotros estamos trabajando en el intervalo de menos infinito hasta 1, sin entrar en 1 que está fuera del dominio. Entonces vamos a coger un entorno de x. Yo lo que hago normalmente es que cojo un entorno a los extremos, es decir, cojo un entorno como por aquí, cuando x tiende a 1 por la izquierda, y otro entorno que llegue hasta el infinito, es decir, el entorno cuando x tiende a, en este caso, menos infinito, ¿vale? Para ver, otra opción podría ser, como lo que queremos es estudiar el signo de la derivada. Entonces, una opción también sería coger valores numéricos y decir, bueno, ¿qué vale aquí, por ejemplo, en un medio y aquí en menos un medio? Entrar con la calculadora, calcular cuánto vale f' y resolver. Yo lo voy a hacer sin usar la calculadora. Entonces tengo f' de x, que es x3 menos 3x al cuadrado partido de x menos 1 al cubo. Entonces vamos a ver cómo van los signos. Fijaos, si me he ido al extremo izquierdo aquí en menos infinito, pues menos infinito menos 1, puesto en el denominador menos infinito, al cubo, menos por menos más, por menos, menos. Luego va a tener un signo menos. En el numerador, menos infinito al cubo, pues menos. Este x al cuadrado va a ser positivo, pero por menos 3 negativo. Negativo menos negativo, pues negativo. Menos entre menos, más. Con lo cual aquí va a ser positivo, lo cual aquí es creciente. Borro esto y ahora miro el otro intervalo, cerquita de 1. Pues en el denominador 1 por la izquierda menos 1, pues va a ser número negativo. Al cubo, negativo. Esto va en el numerador 1 al cubo va a ser 1, menos 3 por 1, menos 3, 1 menos 3, menos 2, negativo. Menos por menos, más. Con lo cual aquí también en este intervalo va a ser positivo o creciente. Entonces la derivada es creciente, perdón, la derivada es positiva, luego la función es creciente en todo el intervalo. Y lo vamos a escribir así. Escribir que la función f es creciente en el intervalo menos infinito hasta 1 y no tiene, lógicamente, extremos relativos. Y lo recuadramos como siempre. Bien. Uno quizá podría plantearse, decir, oye, resulta que tú has buscado los puntos en los que la función cambia de signo. Y para eso has buscado los ceros. Es decir, vengo aquí. Tú has visto en qué punto la función f' pasada por 0 y has buscado en un entorno, pues como era, un entorno de la función. La pregunta ¿es posible que la función cambie de signo sin pasar por 0? Eso es lo que nos preguntamos.
puede la función cambiar de signo sin pasar por 0? Es decir, puede hacer la función algo así. Tengo mi eje de... Podría la función f' hacer ser positiva, llegar por aquí, como una especie de asíntota, y venir por aquí. Aquí sería positivo y aquí sería negativa. Y ha pasado de positiva a negativa sin pasar por el 0. ¿Podría ser este el caso? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la función f, hemos dicho en el apartado anterior que era una función derivable. Entonces, al ser derivable, lo que cumple es el teorema de Darboux, que nos dice que una función que es derivable, entonces su función derivada, es decir, f', cumple la propiedad de los valores intermedios. Es decir, que para pasar de un punto f de A a otro punto f de B, recorre todos los puntos posibles. Es decir, para pasar de un valor positivo a uno negativo, tiene que pasar por todos los puntos, incluido el 0. Con lo cual, no es posible encontrar esto. En este caso, otra función que no fuese derivable, en un punto, pues sí podría darse esa circunstancia. Pero en este caso, como la función es derivable, pues no tenemos ese problema. Bueno, esto lo dejo así como, lo remarco como un punto de, pues como de teoría. Y el siguiente intervalo que tenemos que analizar es el x mayor que 1. Y de nuevo, pues ya no sabemos que la función f de x, en este caso es x menos 1 por el logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1. Y esta función pues la tenemos que derivar. Entonces, f', ¿cómo será? Pues es el producto de dos funciones, esta de aquí y esta de aquí. Entonces, la primera derivada, 1 partido de 2 raíz de x menos 1. Esto lo he hecho rapidito, lo explico un poquito más. Este es x menos 1 elevado a un medio. Bajo el exponente, me queda un medio. Y el exponente le resto 1. Un medio menos 1 menos un medio. Pues x menos 1 elevado a un medio, que es raíz de x menos 1. ¿Vale? Estas derivadas son facilitas, bueno, no son facilitas, pero más o menos hay que hacerlas casi de cabeza para no perder tiempo en el examen. Bueno, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Aquí tenemos logaritmo neperiano de una función, tengo que usar la regla de la cadena, 1 partido de 1 partido de x menos 1, es decir, logaritmo neperiano es 1 partido de x, pues 1 partido de lo de dentro, 1 partido de 1 partido de x, por la derivada de lo de dentro, que es menos 1 partido de x menos 1 al cuadrado. Bien. Entonces, sigo operando y me queda que esto es la raíz, igual a 1 partido de 2 raíz de x menos 1, logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1. Y aquí vamos a ver lo que tengo. Fijaos, tengo x menos 1 y x menos 1. Pues vamos a reordenarlo un poquito para que nos quede más fácil. El primero, este es x menos 1 elevado a un medio. El segundo, este está abajo, pasa arriba multiplicando, pues esto es x menos 1. Y este, le pongo el signo aquí, este pasa como x menos 1 a la menos 2. Entonces todo es x menos 1 y miro los exponentes. Bueno, con un menos. Un medio más 1, 3 medios. 3 medios menos 1, menos un medio. ¿De acuerdo? Entonces esto nos queda como
menos 1 partido de la raíz de x menos 1. Entonces, puedo sacar factor común y me queda 1 partido de raíz de x menos 1 que multiplica a 1/2, este 2 está aquí, del logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1 menos esto que es menos 1. Y aquí tenemos la derivada. Entonces, bueno, pues como antes, vamos a ver en qué puntos la derivada se hace 0. Y esto, ¿por qué? Porque vamos a buscar los puntos en los que la función pasa de ser positiva a negativa. Y recordemos que solo van a ser aquellos puntos en los que la función pasa por 0, porque como la función f es derivable, cumple el teorema de Darboux, entonces cumple la derivada la propiedad de los valores intermedios, y entonces si hay un cambio de signo, necesariamente en este caso tiene que pasar por 0. Esa es la idea. Entonces, f' será 0 si todo esto de aquí, 1 partido de la raíz de x menos 1 por 1/2 del logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1 menos 1 es igual a 0. Esto que está dividiendo pasa aquí multiplicando por 0, luego se elimina. Este menos 1 que está aquí restando pasa al otro lado sumando, 1. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, 2. Y lo que voy a hacer ahora es tomar exponentes. Exponente aquí y exponente aquí. Sabéis que el exponente y el logaritmo son funciones inversas, con lo cual al aplicarlo me va a quedar solo lo de dentro. Esto me queda 1 partido de x menos 1 igual a e al cuadrado. Despejo x y me queda que 1 partido de e cuadrado es igual a x menos 1, con lo cual implica que x es igual a 1 más 1 partido de e al cuadrado. Con lo cual ya tenemos un primer candidato a extremo, que es 1 más 1 partido de e cuadrado. Entonces, vamos a hacer el mismo análisis de antes. Vamos a ver cómo se comporta la derivada en un entorno de este punto y vamos a ver si es un máximo, mínimo o queda en nada. Entonces, vamos a hacernos el dibujo de antes de nuestro eje real para situarnos un poco. Tenemos el punto x igual 1 y tenemos este punto que es x igual a 1 más 1 partido de e cuadrado. Y estamos trabajando en este intervalo, ¿vale? Desde 1 hasta más infinito. Entonces vamos a coger un entorno, que yo voy a coger este de aquí. Es un entorno que va, esto es x tendiendo a 1 por la derecha, y aquí x pues casi va a tender a más infinito. De nuevo lo que os decía antes, podría coger un valor numérico, cogerme un valor, pues este de aquí, por la calculadora, y decir, pues este, entre pues 1 que esté, por ejemplo, yo que sé, pues 1 más 1 partido de 2e. Bueno, y otro que esté por aquí a la derecha. Yo lo voy a hacer sin usar calculadora. Entonces, tenemos nuestra función f', que vale 1 partido de la raíz de x menos 1 por 1/2 del logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1 menos 1, y voy a ver los signos. Cuando estoy cerquita de 1 por la derecha, pues esto es positivo porque es mayor que 1, pues esto será un número positivo, esta parte de aquí. Luego multiplica a 1/2, que eso es positivo, logaritmo de 1 partido de x menos 1. X menos 1 va a ser un número muy pequeñito, porque estoy tendiendo a 1, pero va a ser positivo. 1 entre algo muy pequeño es infinito, logaritmo de infinito es infinito, infinito aunque lo divida entre 2 y le reste 1 va a seguir siendo infinito y además positivo. Esto va a ser positivo, más por más da más. Luego aquí va a ser, este intervalo va a ser positivo y creciente. Ahora vamos a ver a la derecha de 1 más 1 partido de cuadrado, por aquí. Pues el primero, 1 entre 1
1 entre la raíz de x menos 1, cuando x tiende a infinito, pues esto es casi 0, pero es positivo, que es lo que me interesa solo es el signo. Un medio es positivo. Logaritmo neperiano de 1 partido de x, esto va a tender a infinito, luego 1 entre infinito es 0. Logaritmo neperiano de 0 es menos infinito. Y encima le resto un menos 1, porque a mí es negativo, con lo cual esto es negativo. Luego esto por este intervalo, por aquí va a ser decreciente. Luego si la función f' primero crece, es decir, es mayor que 0, y luego decrece en un entorno del punto x igual a 1 más 1 partido de cuadrado, lo que tenemos que este punto es un máximo. Por cierto, ¿cuánto vale ese máximo? Pues f en 1 más 1 partido de cuadrado. Esto es raíz de 1 más, perdón, de 1 más 1 partido de cuadrado menos 1 por el logaritmo neperiano de 1 partido de x, que en este caso vale 1 más 1 partido de cuadrado menos 1. Y esto me queda que es la raíz de 1 partido de cuadrado, que es 1 partido por e. Y el logaritmo de, ¿qué? De e cuadrado, que es 2. Luego esto me queda 2 partido d. ¿Vale? Ese es el valor del máximo. Entonces lo voy a poner aquí. F tiene... Bueno, vamos a poner f es creciente en el intervalo 1, 1 más 1 partido de cuadrado, y decreciente en el intervalo 1 más 1 partido de cuadrado infinito. Y tiene un máximo en x igual a 1 más 1 partido de cuadrado de valor 2 partido d. Vale. Pues con esto terminamos el apartado tercero. Bueno, pues comenzamos el apartado D, que nos piden estudiar la curvatura y los puntos de inflexión de f. Pues aquí lo que tenemos que tener en la cabeza es que una función, si la derivada de una función, la derivada segunda de una función en un intervalo es positiva, entonces la función es convexa. Y teniendo esto en la cabeza, pues sabemos que lo que tenemos que calcular es la derivada segunda de la función. Y como tenemos una función definida en dos trozos, pues tenemos que calcular para el intervalo x menor que 1, que si recordáis, la función derivada ya la habíamos calculado en el apartado anterior y tenía el valor de x al cubo menos 3x al cuadrado partido de x menos 1 al cuadrado. Entonces, perdón, al cubo. Y tenemos que derivar esta función. Pues de nuevo lo que tenemos es un cociente de funciones. Entonces, la derivada del numerador, que es 3x al cuadrado menos 6x, por el denominador sin derivar, x menos 1 al cubo, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es 3x menos 1. Todo ello dividido entre x menos 1, en este caso, al cuadrado, pues a la sexta. Y de nuevo lo mismo de antes. Factor común, factor común, factor común. Pues lo simplifico. Y esto me queda que es 3x al cuadrado menos 6x por x, esto aquí, perdón,
por x menos 1 menos 3 que multiplica x3 menos 3x al cuadrado. Todo ello dividido entre x menos 1 a la cuarta. Y ahora vamos a ver si podemos simplificar un poco el numerador. Vamos a ver que esto, vamos a multiplicar esto por esto, luego esto me queda 3x cubo menos 3x al cuadrado, he multiplicado esto por todo esto y ahora voy a multiplicar esto por esto. Menos 6x al cuadrado más 6x menos 3x al cubo más 9x al cuadrado. Y todo ello dividido entre x menos 1 a la cuarta. Bien. Luego este x cubo, 3x cubo menos 3x cubo, luego este con este se me va. Este menos 3x cuadrado con menos 6x al cuadrado menos 9x al cuadrado, que se suma con este 9x al cuadrado, con lo cual se me va. Y me queda una cosa muy sencillita, me queda 6x dividido entre x menos 1 a la cuarta. Y esto es lo que hemos denominado como f' de x. Y de nuevo tenemos que ver en qué puntos pues cambia la curvatura, en qué puntos cambia del signo. Pues vamos a ver que f' tenemos que estudiar cuando se hace 0. Y de nuevo, pues 6x partido de x menos 1 a la cuarta se hace 0. Si solo si x se hace 0. ¿Vale? Porque esto, el denominador pasa multiplicando por 0 y me queda 6x igual a 0, pues x igual a 0. Entonces, lo mismo de antes, tenemos que ver en qué puntos, o sea, tenemos nuestro, si queréis, como antes habíamos puesto, esto es x igual 1, x igual 0 y estamos trabajando en este intervalo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué pasa en un entorno. Lo mismo de antes. Vamos a coger el entorno este de aquí. Aquí x tiende a menos infinito y aquí x lo vamos a hacer tender casi a 1. Y vamos a estudiar el signo de la derivada segunda. La derivada segunda es 6x partido de x menos 1 a la cuarta. Esto es el signo, pues vamos a ver. Si estoy en menos infinito, cercano a menos infinito, pues en el denominador es negativo. En el numerador, perdón, es negativo y en el denominador, como está elevado a la cuarta, pues va a ser positivo. Luego esto va a ser más por menos, menos, perdón. Menos entre más, menos. Luego entonces es negativa y entonces lo que afirmamos es que en el intervalo menos infinito 0 va a ser que es cóncava. Y ahora vamos a ver el signo en el otro intervalo, de 0 a 1. Pero yo cojo el valor x tendiendo a 1, pues esto será 6, que es positivo, dividido entre, como estoy tendiendo a 1 por la izquierda, pues va menos 1, va a ser negativo, pero la cuarta es positivo. Luego esto va a ser positivo, positivo entre positivo, positivo. Luego esto va a ser convexa. Y lo que tenemos es que en x igual a 0 es un punto de inflexión. Y lo vamos a poner para resumirlo. F es cóncava en el intervalo menos infinito 0 y convexa en el intervalo 0, 1. Y en x igual 0 tiene un punto de inflexión. Recordad que en el apartado anterior habíamos visto que en x igual a 0 era un candidato extremo que al final
no se quedó en nada, pero ha resultado ser que es un punto de inflexión. Bueno, hemos analizado x menor que 1, pues ahora vamos a analizar el tramo x mayor que 1. Y en este punto la derivada, si recordáis, valía 1 partido de raíz de x menos 1 por 1/2 del logaritmo neperiano de 1 partido x menos 1 menos 1. Entonces vamos a calcular la derivada segunda. Y entonces pues lo mismo de antes. La derivada, la derivada de esta función por esta sin derivar. Entonces esto me queda... Esto es... Voy a ponerlo así. X menos 1 elevado a menos 1/2. Luego esto me queda menos 1/2 de raíz de x menos 1 elevado al cubo, porque si lo veis aquí, bajo el 1/2, perfecto, menos 1/2, y le resto menos 1 a menos 1/2, luego menos 3/2, luego esto me queda x menos 1 elevado a menos 3/2, que esto es lo mismo que si pongo así, 2, la raíz cuadrada de este 2, de x menos 1 y este 3 al cubo, ¿vale? Por el segundo sin derivar, 1/2 del logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1 menos 1 más el primero sin derivar por el segundo derivado, que esto que va a ser 1/2 por la derivada del logaritmo neperiano, utilizando la regla de la cadena, como hemos hecho antes, y esto es la derivada de 1 partido de x menos 1, pues esto es menos 1 partido de x menos 1 al cuadrado. Y luego la derivada de menos 1, que es 0. ¿Vale? Entonces esto, a ver si lo puedo arreglar un poquito. La primera parte me queda igual. Ahí, de momento, no puedo hacer nada. Y lo escribo tal cual. X menos 1. Menos 1. ¿Y aquí qué tengo? Bueno, pues fijaos, tengo 1/2. Pongo el ojo por aquí. El primero es x menos 1 elevado a menos 1/2. Este de aquí es x menos 1. Y este de aquí es menos, que lo dejo aquí, x menos 1 elevado a menos 2. Entonces, esto es menos 1/2 por x menos 1. Y el exponente es menos 1/2 más 1, 1/2. Menos 2, menos 3/2. Y me queda entonces que esto es un signo menos 1/2 de la raíz de x menos 1 al cubo. Y qué suerte que voy a poder aquí y aquí sacar factor común. Bueno, pues vamos a ponerlo. Vamos a poner como menos 1 partido de 2 raíz de x menos 1 al cubo por 1/2 del logaritmo neperiano de 1 x menos 1 menos 1, ¿de acuerdo? Y más 1 desde aquí. Le pongo más porque como saca el signo menos fuera, pues para que justo con el multiplicarle por esto vuelva a tener menos 1. Luego este con este se me va y me queda que esto es menos 1 partido de 4 raíz de x menos 1 al cubo por el logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1. Y aquí tengo mi función, pues ya la tengo escrita. Y lo mismo que hemos hecho antes. Busco los puntos en los que la derivada segunda se hace 0. Entonces, tengo que la derivada segunda estamos cogiendo 1 partido de 4 raíz
de x menos 1 al cubo por logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1 es igual a 0. Esto pasa aquí multiplicando por 0, luego se me va. Tomo exponentes en ambos lados. Como el exponente es la función inversa del logaritmo, pues me queda lo de dentro, es decir, 1 partido de x menos 1, igual a e elevado a 0, que es 1, con lo cual x menos 1 es igual a 1 y x es igual a 2. Luego en 2 tengo un candidato a que sea un punto de inflexión y voy a ver cómo es el signo. De nuevo, me pinto mi recta real para situarnos un poco. Este es el punto x igual a 1 y en x igual a 2 pues tengo un candidato y estoy trabajando en este intervalo, x mayor que 1. Y voy a coger pues un entorno de 2. Pues voy a coger este entorno así, desde aquí hasta infinito. Aquí, cuando x tiende a infinito y aquí x tiende a 1 pero por la derecha. Bueno, entonces voy a ver el signo de la derivada segunda. La derivada segunda hemos visto que era, tengo que apuntar, menos 1 partido de 4 raíz de x menos 1 al cubo por logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1. Y voy a ver los signos. Primero empieza con un menos aquí. Entonces, cuando tiende a 1 por la derecha, esto es positivo, al cubo positivo, pues positivo, pero por menos, menos. Y logaritmo que tengo, 1 entre algo que tiende a 1 por la derecha, pues es positivo, 1 entre algo positivo infinito, perdón, 1 entre algo que tiende a 0, pues infinito, logaritmo de infinito es positivo, luego esto es un más, luego esto es más por menos, menos. Luego aquí, en la función, aquí es cóncava. ¿De acuerdo? Y ahora tengo que hacer lo mismo para el otro intervalo, es decir, para el intervalo que va desde 2 hasta infinito. Cojo un punto cercano a infinito, es decir, este, y digo, bueno, empiezo con el menos de aquí. 1 entre algo que es infinito, pues es 0, pero es positivo, ¿vale? Logaritmo neperiano de 1 partido de algo que tiende a infinito, 1 entre infinito es 0, logaritmo neperiano de 0 tiende a menos infinito, luego menos por menos da más, luego aquí es positivo, luego es convexa. Bien, entonces, en resumidas cuentas, tenemos que la función f es cóncava en 1, 2, en intervalo 1, 2, y convexa en el intervalo 2, infinito. Y tiene un punto de inflexión en x igual 2. Y de nuevo pues lo subrayo y lo dejo listo para luego utilizar toda esta información. Y con esto pues hemos acabado el cuarto apartado. Bueno, en el apartado siguiente nos piden hallar las asíntotas de f. Entonces, pues vamos a empezar. Desde luego, en x igual a 1, hemos visto que la función en el primer tramo, en el x cubo partido de x menos 1 al cuadrado, tenía el denominador que se anulaba. Entonces, ahí es posible que tengamos pues una asíntota vertical. Estamos calculando el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Entonces en ese punto la función f vale x al cubo partido de x menos 1 al cuadrado. Entonces el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 0, pues 1 entre 0, infinito. Luego tiene el punto f tiene una asíntota, lo pongo así, vertical en x tendiendo a 1 por la izquierda.
y lo apunto. Vamos a ver a qué tiende la función cuando tiende a 1 por la derecha. En este caso la función ya no vale x cubo partido de x menos 1 al cuadrado, sino vale raíz de x menos 1 por logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1. Y en este caso lo que tenemos es esto tiende a 0 y esto tiende 1 entre 0 e infinito, logaritmo infinito es infinito. Luego tengo una indeterminación del tipo 0 por infinito, que la voy a transformar en una indeterminación 0 partido por 0 y le voy a aplicar L'Hopital. Esa es la estrategia que voy a seguir. Para transformarla en infinito partido por infinito, lo escribo es así: límite del logaritmo neperiano. Ya no pongo que tiende a 1 por la derecha para no liar mucho la notación. 1 partido de x menos 1 partido de 1 partido de raíz de x menos 1. ¿De acuerdo? Y ahí así, eso tiende a infinito y eso tiende a infinito. Luego infinito partido por infinito, L'Hopital, y aplico. Derivo el numerador, que me queda 1 partido de 1 partido de x menos 1 por menos 1 partido de x menos 1 al cuadrado. Y abajo, esto es menos 1/2 de raíz cuadrada de x menos 1 al cubo. Voy un poquito más deprisa en este apartado porque ya todas estas derivadas las hemos hecho antes. Entonces esto nos queda, si os fijáis, aquí esto y esto, pues vamos a escribirlo aquí para que no nos liemos al resolverlo. X menos 1 es esta parte de aquí. Hay un menos, que es este de aquí. X menos 1 a la menos 2. Luego esto nos queda x menos 1 a la menos 1. Entonces esto tenemos que es el límite de esto. Me queda como x menos 1, aquí el signo menos, a la menos 1, y esto me queda menos 1/2 por x menos 1 a la menos 3 medios. Entonces vuelvo a tener aquí x menos 1 y x menos 1. Luego esto me queda, lo voy a escribir así para no liarme, x, el menos aquí. Este menos con este menos se me va, luego me queda más. Este 2 sube arriba, 2, x menos 1, y me queda menos 1 por x menos 1 elevado a 3 medios. Luego esto es menos 2 por x menos 1 elevado a 1/2. Pues es decir, me queda, este es el límite. Voy a escribir abajo porque si no, no me cabe. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 2 por la raíz de x menos 1, que esto es 0. Vale, con lo cual vamos a escribirlo así: el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es igual a 0. Vale, pues ya hemos visto el punto particular x igual a 1. Ahora vamos a analizar si la función tiene asíntotas horizontales. Y para eso tenemos que calcular el límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x. En este caso, esto es el límite cuando x tiende a menos infinito de la función x3 partido de x menos 1 al cuadrado. Y tengo dos polinomios, el grado de este es 3, el grado de este es 2, con lo cual domina el primero y eso se me va a más infinito. En este caso menos infinito, perdón, porque este es menos al cubo menos infinito. Y entonces, como no tiene asíntotas horizontales. Y nos preguntamos si tendrá una asíntota oblicua. ¿Qué es una asíntota oblicua? Pues fijaos, yo tengo una función, esta, que puede ser que se vaya a infinito. Pero puede irse así, o a lo mejor puede irse de una forma un poco más lineal y tender asintóticamente a una recta
igual a mx más b. Entonces tenemos que calcular si existe esta recta, y para eso tenemos que calcular el parámetro b, m de la recta, que es el límite. Se calcula así: límite cuando x tiende, en este caso a menos infinito, de f de x partido por x, y el término b, es decir, el punto por el que pasa la función cuando x es igual a 0, que será el límite cuando x tiende en este caso menos infinito, de f de x menos m por x. Eso lo pongo así como si fuera un poquito de teoría. Pues para que no se nos... Bien, pues entonces vamos a calcular el parámetro m. M es el límite cuando x tiende a infinito, perdón, a menos infinito, porque estamos por la izquierda, al lado de la izquierda. F de x partido de x, pues esto me queda x2 partido de x menos 1 al cuadrado. Ambos dominan, tenemos un cociente de funciones polinómicas, mismo grado, pues el término de aquí, 1 y 1, pues 1, ¿de acuerdo? O sea, es decir, el coeficiente del numerador entre el coeficiente del denominador, que en ambos casos es 1. Y el punto B, que es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, que es x3 partido de x menos 1 al cuadrado, menos mx, m vale 1 y x pues es x. Esto será el límite de x3, pongo el denominador común, menos x por x menos 1 al cuadrado. Este x menos 1 lo puedo poner como el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble producto del primero por el segundo, y multiplicado por x, pues me va a quedar todo esto, me va a quedar como el límite de x3 menos x3 menos x y más 2x al cuadrado, dividido por x menos 1, y me queda que este con este se me va, y me queda en total 2, el límite de 2x al cuadrado menos x partido de x menos 1, cuando x tiende a menos infinito. Luego esto, el grado que gana es este, luego es 2. ¿De acuerdo? Tenemos esto tiende a, el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 1, gana este, ¿de acuerdo? Se pueden simplificar, este con este se me va y me queda solo el primero. No. 2. Y esto es el límite de 2x al cuadrado menos x partido de x menos 1 al cuadrado. Luego numerador y denominador tienen el mismo grado, luego es el cociente de los coeficientes, en este caso 2 y 1, pues 2. En definitiva, nos queda que tiene una asíntota, la función f tiene una asíntota oblicua que vale y igual a x más 2. Y lo recuadramos como antes. Ahora vamos a estudiar las asíntotas horizontales cuando tiende a más infinito. El límite cuando x tiende a más infinito, que nos vale raíz de x menos 1, la función por el logaritmo neperiano,
de 1 partido de x menos 1, es decir, estamos en el tramo de la derecha. Luego aquí tenemos, esto tiende a infinito, y esto tiende a 1 partido de 1 partido de x menos 1, esto tiende a, este de aquí dentro tiende a 0, luego menos infinito, luego esto tiende a menos infinito. Luego no tiene asíntotas horizontales y tenemos que ver si tiene asíntotas oblicuas. Bueno, pues vamos a ver. De nuevo tenemos que calcular el parámetro m, que es el límite, cuando x tiende a infinito de f de x partido por x. Esto nos queda el límite de raíz de x menos 1 por logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1 partido por x. Entonces, aquí tenemos una indeterminación que la vamos a poner como logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1, todo ello dividido entre x partido de raíz de x menos 1. Luego tenemos infinito dividido entre infinito y podemos aplicar de nuevo L'Hopital. Bien, pues empezamos a operar y esto nos queda como 1 partido de 1 partido de x menos 1 por 1 partido de x menos 1 al cuadrado, y con un signo menos, todo ello dividido, esto es el primero derivado, estoy con el denominador, el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, pues esto es y tengo aquí que esto vale menos infinito, el numerador menos infinito y el denominador infinito. Luego puedo aplicar L'Hopital perfectamente. Y entonces me queda el límite, el denominador es 1, perfecto. Y el denominador es la derivada que hemos calculado en el primer apartado, o en el tercer apartado, que esto es 1 partido, si lo miráis en los apuntes, x menos 1 por 1/2 del logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1 menos 2. ¿De acuerdo? Bien, y aquí seguimos teniendo pues una indeterminaciones, porque esto, el primero, pues tenemos aquí, vamos a escribirlo así, límite, el primer sumando es 1 partido de raíz de x menos 1 por logaritmo neperiano de 1 partido de x menos 1 menos 2 por el límite de 1 partido de raíz de x menos 1. Este límite ya rápidamente nos lo quitamos porque esto vale 0. Pero este de aquí, ¿vale? Lo que he hecho, si os habéis fijado, es separar este límite, o sea, 1 partido de raíz de x menos 1 que multiplica esto, y luego también multiplica este 2, ¿vale? Separar los límites. El segundo me da 0 y el primero tengo una indeterminación que es infinito dividido de infinito. Y de nuevo aquí puedo aplicar L'Hopital. Esto me queda x menos, derivada del numerador, 1 partido de 1 x menos 1 menos 1 partido de x menos 1 al cuadrado, dividido la derivada del denominador, que es esta de aquí, que esto es 1/2 de 1 partido de la raíz de x menos 1. Bueno, pues vamos a ver qué sale aquí. Vamos a ver, porque aquí tenemos muchos x en la menos 1, esto me queda el límite. Abajo vamos a ponerlo bien, 1/2 de x menos 1 elevado a menos 1/2, y arriba tengo x menos 1, esto de aquí, por, menos que no se me olvide, x menos 1 a la menos 2.
Con lo cual vamos a reordenar todo esto de aquí. Vamos a poner aquí para que se vea. Menos 2. Este 2 ya le he subido aquí arriba. Tengo x menos 1. Este de aquí. Voy a escribir este otro de aquí. X menos 1 elevado a 1/2. Y este x menos 1 elevado a menos 2. Luego esto me va a quedar menos 2. 1 y 1/2. 3 medios. 3 medios menos 2 menos 1/2. Luego todo esto me queda como el límite. Sigo por aquí. Límite. Cuando x tiende a infinito, de menos 2 por 1 partido de la raíz de x menos 1, que esto es 0. Luego, lo que nos está diciendo es que no tiene una asíntota oblicua, porque en este caso la pendiente de la función de la recta m sería 0, lo cual en todo caso sería como una recta horizontal, es decir, bueno, y comenzamos el último apartado donde nos piden representar gráficamente la función f. Lo que he hecho es toda la información que hemos ido sacando de los últimos ejercicios, de los últimos apartados, pues los he ido como resumiendo aquí. Entonces, bueno, tenemos aquí el eje x, que vamos a pintar la función f de x, y tenemos varios puntos que son importantes. Tenemos el punto x igual 1, tenemos el punto x igual 0, tenemos el punto x, aquí he puesto x igual 0, x igual 1, este es el punto x igual a 2, aquí tenemos el punto, voy a marcar así, x igual a 1 más 1 partido de cuadrado. Y bueno, pues vamos a ir pintando un poquito la función como podemos. La función está definida en todo el intervalo real menos el 1. Es continua y derivable para derecha e izquierda en ambos intervalos. Y tenemos que la función, vamos a fijarnos vamos a empezar por esta parte de aquí, tiene una asíntota vertical cuando tiende a 1 por la izquierda, es decir, vamos a pintar la asíntota así, y cuando tiende a 1 por la izquierda se va a más infinito, por aquí la función va a ir así hacia más infinito. Cuando tiende a 1 por la derecha se va a 0, ¿vale? La función, pues lo voy a ampliar un poquito, por aquí se va a ir ahí a 0. Luego no tiene asíntotas oblicuas cuando tiende a más infinito. Cuando tiende a menos infinito tiene una asíntota oblicua en igual a x más 2, que será una recta más o menos que va a pasar por aquí, más o menos como por aquí, pasará por aquí. Y por aquí, más o menos, una recta 45 grados. Esta recta es igual a x más 2. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo pintamos la función. Ya tenemos bastantes datos. Entonces, fijaos, la función es creciente en menos infinito 1, ¿vale? En todo este intervalo es creciente, ¿vale? Pero cambia la concavidad en el punto 0, ¿vale? En el punto 0, la función de menos infinito a 0 es cóncava, es decir, hace una cosa pues como así. Y aquí cambia ya concavidad convexa y va hacia
más infinito. Cuando tiende a 1 por la derecha, vale 0, tiene un máximo de valor 2 partido de, y la función es creciente en el intervalo 1 más 1 partido de cuadrado, y decreciente en 1 más 1 partido de cuadrado infinito. Y se va aquí, hace así. Alcanza un máximo y tira a menos infinito. Pero la concavidad, pues tenemos que del intervalo 1, 2 es cóncava, hace una cosa así, y del intervalo 2 infinito es convexa. Pues hago una cosa así, ¿de acuerdo? Y este sería más o menos la representación gráfica de la función. Y con esto pues terminamos el ejercicio. Bueno, pues terminamos. Espero que os haya sido útil este ejercicio, que os sirva para aprobar la asignatura, y si os gusta más contenido como este, por favor, suscribiros y darle al botón de la campanita. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.